certificado número 25317. Motro, tu auto, tu familia. Vikingo, seguridad y prestigio para toda Venezuela. Renta House, la nueva generación del negocio inmobiliario. JetBar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Presentan. Buenas tardes, queridos amigos. Seguimos acá en Miami y hoy tenemos como invitado a un colega periodista que varias veces nos ha entrevistado a nosotros. Se trata de Fernando del Rincón, periodista de CNN, conductor del programa Conclusiones. Y bueno, es un placer tenerte acá en Vladimir a la Una. Por fin, ¿no? Televisión. Por fin. Por fin me toca a mí. Claro, porque el juego iba como 4-0, eso no puede ser. ¿Eh? ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido al programa. Gracias. Y muchos temas que tratar contigo, Fernando, ¿no? Y bueno, imagino. ¿Cómo te llegó en principio la afición por el periodismo? Si se puede llamar que esto es una afición. Bueno, fue en Chiapas, tú te acuerdas que hubo un movimiento armado, ¿no? Sí, cómo no. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo vivía allá y estaba ejerciendo en medios, pero no estaba haciendo periodismo, era más enfocado a entretenimiento. Y cuando explotó todo en Chiapas y yo viviendo allá, me tocó presenciar pues muchas de las acciones que tuvo el ejército mexicano en contra de los indígenas en la sierra, que no estaban saliendo a nivel nacional. O sea, lo que vivíamos en Chiapas con el ejército y el enfrentamiento con el ejército zapatista no era lo que se veía en los medios nacionales. Entonces, en ese momento decidí dejar de hacer estupideces en el micrófono y utilizarlo para algo que aportara a mi país, ¿no? En ese momento dije, no sé por qué hago entretenimiento, que no aporto nada en el país. Estaba muy joven, tenía como 17 años. Y dije, hasta aquí, ¿no? Si vamos a utilizar esto y tenemos el alcance de los medios, voy a empezar a hacer cosas que aporten. Y ya de ahí me empecé a meter en periodismo, primero de investigación, con temas sociales, ¿no? Pandillas, chavos banda, suicidio, cosas más para jóvenes. Y de ahí hasta el día de hoy. La verdad que fue eso. Pero el parteaguas es el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, mucha gente ve el periodismo y sobre todo el periodismo político también como un espectáculo. Yo creo que los políticos dan espectáculo, ¿no? Ellos son los que dan espectáculo. A nosotros nos toca más bien encontrar el trasfondo a todos esos espectáculos, ¿no? La política es un arte maravilloso para decir cosas y hacer otras, ¿no? Si te das cuenta, y tú lo sabes muy bien, sabes de política muchísimo, al igual que yo, lo que se maneja tras bambalinas no es lo que se declara ante los medios o en una conferencia de prensa. Los resultados de ciertas acciones tienen 4, 5, 6 layers o capas, ¿no? Es como un pastel. Nosotros vemos el merengue, pero lo que está debajo, eso es lo que cuenta. Muchas veces los programas son más interesantes en la pausa que en el momento que está al aire, ¿no? Sí, lo que hablas, sobre todo con los políticos, lo que hablas en el corte comercial. Es más, muchas de las cosas que te dicen en un corte comercial harían los titulares de la prensa internacional, pero nunca lo dicen frente a las cámaras. Tú lo sabes, lo vivimos. Entonces, traer esas cosas o buscar la forma de traerlas a la pantalla en una entrevista es lo que nos toca, ¿no? Y empujar a que eso que me dijiste en el corte comercial, ¿por qué no se lo dices al pueblo? ¿Por qué no se lo dices de frente a la gente? ¿Por qué no haces esta misma aclaración? ¿Por qué tienen que esconder debajo del merengue tantas cosas, no? Claro, lo que pasa es que si el periodista aprieta mucho el cuello, habrá pocos cuellos disponibles. Muchas veces ocurre, ¿no? Sí, yo conozco varios periodistas que su mayor logro es hacer que el invitado se enoje, se levante y se vaya, ¿no? Es como que el gran logro. No me aguantó, se levantó y se fue. Que me parece la postura más absurda y más facilista. Yo creo que... Y otros los botan del estudio, a los invitados. Y otros los botan del estudio. Yo creo que el arte de hacer una buena entrevista es preguntar todo lo que se te dé la gana sin que se te vaya el invitado. Es decir, todas las preguntas que nadie le ha hecho, que se las puedas hacer tú de la forma en la que el invitado se sienta primero respetado, que no es lo mismo que presionado, porque puedes presionar hasta el fondo, pero respetado y que no se te levante la silla. Ese debería ser el objetivo de cualquier periodista, porque hacer enojar a alguien y que se levante y se vaya es muy fácil. Claro, eso es sencillo. El tema es que también se respeten algunos límites, porque cuando un periodista o un periodista invita a alguien a una entrevista, es como cuando tú invitas a tu casa a tratar un problema a alguien. Eso no quiere decir que no vas a tratar el problema, lo vas a tratar en el marco de cierto respeto y de ciertas
condiciones, que es fundamental, ¿no? Pero también el invitado tiene que ser respetuoso, Vladimir. O sea, aquí, y esta es una de las grandes realidades de las confrontaciones que yo tengo y de las que han sido testigos con diferentes políticos, no solamente venezolanos. El político llega al estudio, te da una entrevista sintiéndose intocable, y no lo es. Son empleados del pueblo. O sea, finalmente ellos tienen que responder y rendir cuentas. Yo tengo que rendirle cuentas a mi jefa si me llama. Y si mi jefa me regaña, tengo que asumir que cometí un error y corregirlo. El político ha perdido esa visión y esa perspectiva. Son empleados del pueblo, tienen que rendir cuentas, y si el pueblo se enoja y los regaña, tienen que responder. Pero a veces los periodistas también somos hipersensibles, muchas veces. Pues tal vez seamos No hipersensibles. todos tenemos piel para la crítica, y no siempre la tenemos. ¿Sabes qué? Yo sí. Te lo puedo decir con toda tranquilidad. El entrenamiento en mi vida, no te estoy diciendo que en CNN, el entrenamiento que he llevado en mi vida me hizo la piel muy, muy gruesa. Y hoy por hoy las críticas, de verdad te lo digo, se me resbalan. Ha habido algunas que me preocupan, otras que no. Por ejemplo, ¿cuál crítica te ha preocupado? Pues la crítica que me preocupa tiene que ver siempre con credibilidad. Cuando se tratan de meter con mi credibilidad, esa crítica sí le pongo mucha atención. O sea, inmediatamente salgo a desmentir o a aclarar, porque nosotros vivimos de eso, ¿no? De nuestra reputación y de nuestra credibilidad. Cuando tocan esa fibra, si creo que es necesario, salgo a hacer aclaraciones. Pero fuera de eso es muy raro que yo reaccione ante una crítica. Yo vi comentarios en algunos medios digitales e incluso en redes sociales sobre tu entrevista con Óscar Pérez, y algunos llegaron a señalarte de ser responsable de lo que le pasó. Sí, es una matriz de opinión, así como mismo lo define el gobierno venezolano, pero que existe y es una realidad. Fue una matriz de opinión generada por el propio gobierno venezolano. Particularmente Diosdado Cabello fue el que inició con la teoría de que una triangulación con las llamadas había hecho que por mi entrevista atraparan a Óscar. Cosa que fue desmentida inmediatamente por la misma Resistencia. El Capi estuvo en el programa, que es integrante de la Resistencia, que estaba en comunicación con Óscar el día que se da la masacre del Junquito, y fue un grupo de personas que los traiciona y entrega la posición. Primero, entender que una entrevista en la que se pueda triangular una señal de IP, pues genera un operativo de inmediato, hermano. Porque si no, las autoridades son muy inútiles para hacer un operativo 5 o 6 días después. Hay que ser bruto para hacer un operativo 6 días después si quieres atrapar al hombre más buscado de Venezuela, ¿no? Hay que entenderlo así, primero. Y si así fue, bueno, pues entonces está muy mal la seguridad de las fuerzas de seguridad de Venezuela, muy mal planeado. Pero la entrevista fue un martes. La entrevista se transmite el viernes, se grabó el martes, se transmite el viernes, y el lunes es que tienen a Óscar. Óscar no transmitió desde el lugar donde fue atacado, de donde fue enfrentado. Eso está claro. Absurdo pensarlo. ¿Qué pasa? Se genera esta opinión y hay quienes compran Tú sabes que la gente compra cualquier estupidez en Twitter, ¿no? La gente ve cosas que son las más absurdas y las compran como una verdad. Salí hace la aclaración, se dijo lo que se tenía que decir, el Capi sale a desmentirlo, incluso después en la misma cuenta de Resistencia Venezuela ponen la fotografía de la presunta persona responsable que los traicionó, la ubicación y que estaba tratando de salir del país. No hay más que decir, Vladimir, porque tampoco uno puede quedarse enganchado en la aclaración y desmentido y otro desmentido, después el tercer desmentido. Las cosas son así, la gente sabe quién soy, conoce mi trabajo, conoce mi entereza, conoce mi protección a mis fuentes, conoce que nunca en la vida yo he sido ni falso ni doble cara, y ahí está, ¿no? La gente, a final de cuentas, se va dando cuenta de la realidad. Entonces, se hace la aclaración, se señala, todo aclarado, vamos. Siguiente. Durante muchos días tuve incluso amenazas de muerte, ¿no? De algunas personas, cosa que no me preocupa, la verdad. Pero sí. ¿Qué tipo de personas? Pues estos anónimos que Los se radicales esconden detrás de Twitter, es que para saber quién es, o sea, tú ves un avatar en Twitter o en Instagram y te dicen que te van a matar. Hermano, ¿quién es? ¿Quién sabe, no? La gente Ahora, ese día que tú entrevistaste a Óscar Pérez, ¿qué pensaste de él? O sea, ¿qué impresión te dio? Porque al periodista siempre los entrevistados nos dan una impresión. Siempre había que hacerle las preguntas para validar la existencia del movimiento, la existencia de su grupo. Es el trabajo que tiene que hacer uno como periodista. O sea, nosotros no creemos en nadie. Tenemos que ser convencidos a base de las respuestas a nuestras preguntas. Como la gente tiene que también darse cuenta de quién miente y quién no miente con las preguntas. ¿Qué pensé de Óscar? Nada. Pensé en que Óscar me diera los elementos para poder sustentar lo que me decía que estaba haciendo. Le hice las preguntas que había que hacerle y él las respondió.
¿no? Había gente en Venezuela y fuera de Venezuela que tenía muchas dudas sobre Óscar y el movimiento. Había otros que lo creían. Yo traje las preguntas que había que hacer para que él diera el sustento de lo que eran y que la gente tome su decisión.